Existen dos diferentes tipos de embarcaciones. Y quiero hablar de esto porque el Señor Jesús en su ministerio estuvo utilizando mucho los barcos. En la Biblia se nos habla muchísimo acerca de los barcos. Un día les voy a predicar más profundamente acerca de esto. Pero actualmente existen dos tipos principalmente de barcos, ¿no? Número uno, existen los barcos que están diseñados para que nos divirtamos, ¿no? Para que pasemos vacaciones, como los enormes cruceros vacacionales, ¿no? Estos barcos están diseñados para que la gente cuando entra a estos barcos se desconecte un poquito de la rutina diaria y empiecen sus vacaciones. Los llenan de color, los llenan de alegría, los llenan de diversión, como los cruceros estos vacacionales. Algunos son enormes embarcaciones, que surcan los mares llevando turistas. En ellos llevan, ya sabe, por el Caribe. Si usted está junto a su esposo, dígale: tienes que llevarme un día de crucero. Tienes que llevarme un día de crucero. Está padre, ¿no? Es divertido ir a vacacionar. Algunos son más pequeños, como los yates, pero vaya, el rollo es el mismo, ¿no? Son barcos pensados en que la gente descanse. Son barcos pensados en que las personas cuando entran ahí se desconecten del trabajo, se desconectan de la rutina diaria, puedan entrar ahí y descansar. Algunos están medio ridículos, algunos barcos ya son un poco extraños, un tanto ridículos. La verdad es de que ya exageran, ¿no? Pretenden hacer cosas. Pero los barcos, generalmente los barcos turísticos, los barcos cruceros, están llenos de espectáculos, luces de colores, música. Está pensado en que las personas, los turistas que entren ahí, no tengan que hacer nada más que divertirse. Continuamente las empresas turísticas, las empresas de cruceros van a la vanguardia, siempre pensando cuál será el mejor espectáculo que podemos llevar al mar. Están pensando continuamente cómo renovar, cómo fabricar estos enormes barcos, y le ponen albercas, algunos les ponen toboganes. Están llenas de personas que tienen como propósito a descansar, olvidarse de la realidad en la que están viviendo. ¿Por qué les estoy hablando acerca de los barcos? Porque los tipos de barcos en los que estamos nos pueden hablar del tipo de iglesia que queremos escoger. Algunas personas piensan que la iglesia es como estos barcos donde entramos para desconectarnos un ratito de la realidad de la semana. Es decir, venimos el domingo a la iglesia para olvidarnos del trabajo que tenemos. Venimos el domingo a la iglesia esperando que alguien nos entretenga, que alguien nos divierta, que alguien haga algo por nosotros. Estos barcos están llenos. La mayoría de las personas que llenan estos barcos están ahí para descansar y solamente para divertirse. Ahí está, enormes habitaciones para que las personas puedan simplemente descansar. Y hay toda clase de entretenimiento, ya sabe, como toboganes, albercas de olas. Ahí están diseñados para que la gente se divierta un rato, se entretenga un rato. Pero el enfoque más importante es que la gente va básicamente a descansar. Va ahí, se sientan, se acuestan. Y entonces los empleados de los barcos, ellos son los encargados de atenderlos. Como tripulación del barco, como la tripulación del barco, ellos están ahí básicamente para servir a la gente. La mayoría de las personas son turistas. Hay un pequeño grupo de personas que son la tripulación. Ellos se encargan de preparar los alimentos, de servir los alimentos. Es una tripulación diseñada, el personal, para atender las necesidades de todos los turistas. Si es necesario, inclusive a 40 grados se ponen botargas como estas, ¿no? Para entretener a los turistas, para divertir a los turistas, para captar turistas. Ahí están entretenidos. Es decir, la fiesta, ¿no? Ponen colores, arman pachangas, para que los turistas ahí descansen, se relajen. Sirven grandes cantidades de comida. Los buffets de los barcos son impresionantes, ¿no? Son gruesos, son tremendos los buffets de los barcos. Así que si te gusta la comida, tienes que ir a un buen crucero. Tienes que darte el tiempo de llevar a tu esposa o a tus hijos, a tu familia a un buen crucero. Y ahí están. ¿A cuántos les gusta la comida, no? Si no les gusta comer, ¿ustedes comen a fuerza o qué? ¿No? Sirven enormes. Estos barcos llegan a los puertos
y necesitan ser recargados por enormes cantidades de alimento, abastecimiento, porque se van por una semana, a veces 10 días, al crucero, a Alaska, al Caribe, por Europa, ahí andan y ahí están llenando de comida, ¿no? Los turistas entretenidos, son felices, pero siempre hay una característica: el barco, digan conmigo, las vacaciones se terminan. Así que llega el momento donde el barco regresa otra vez a tierra y los turistas regresan a la misma rutina en la que estaban viviendo. Y sabes, yo miro que mucha gente en la iglesia está así. Vienen a la iglesia para que los entretengan, para que los alimenten, para que los hagan descansar. Pero a fin de cuentas, cuando la reunión termina y el barco encalla el próximo lunes en nuestra vida diaria, regresamos a la misma rutina en la que hemos estado viviendo. Seguimos siendo personas que creen que la iglesia es un lugar creado para mí, donde yo pueda divertirme, disfrutar, donde los maestros de los niños puedan entretener un rato a mis hijos. Y hay muchas iglesias que se desgastan así, a veces pastores que ya no saben qué hacer para retener a su congregación, ya no saben qué hacer para que la gente se ría y diseñan sus actividades y diseñan su contenido para que la gente venga y le pongan monitos y cosas muy coloridas. Porque la iglesia en la actualidad piensa, la gente que no ha tenido un enfoque correcto piensa que la iglesia es para que me entretengan a mí y a mis hijos un rato, para que me alimenten y un lugar donde yo siempre pueda regresar a mi rutina diaria. Algunos ven la iglesia como un barco turístico. Algunos ven la iglesia solamente como un barco de descanso dominical, un lugar al que yo asisto un rato, me siento, a ver, pastores, diríjanme en alabanza, a ver, pastor, predíqueme algo que alimente mi espíritu, a ver, amigos, ayúdenme a descansar, vengo muy cargado, tuve una semana muy pesada. Solo que hay un problema con estos barcos se hunden. Estos barcos los hacen cada vez más grandes pensando que hayan más turistas dentro de ellos, que haya más entretenimiento. Y son muy altos, angostos y muy altos, y tienden a hundirse. No son barcos que tengan otro intención, los diseñan con seguridad y eso, pero buscan que la gente esté entretenida en ellos. Y hace poco tiempo ustedes y yo escuchamos la noticia de un barco turístico que se hundió. Y saben, para ser honesto, yo también creo que las iglesias que piensan de esa manera son iglesias que están destinadas a secarse y a hundirse. Iglesias donde piensa la gente que asistir a la iglesia o ser un cristiano es básicamente como subirme a un barco donde me predican, la música está chévere, el color está lindo, la gente, el pastor dice cosas que me alimentan, pero regreso a tierra y sigo viviendo igual. Existe otro tipo de barco que es diferente a este, y me refiero a los portaaviones. Son barcos de guerra. Actualmente Estados Unidos tiene una ventaja militar por encima de todos los países del mundo, entre otras cosas porque tiene una flota de barcos nucleares, de portaaviones que están ahí. Ahora me encanta ver los documentales de la guerra y esas cosas. Estuve mirando algunas de las características, como el de este portaaviones, que es el portaavión nuclear Ronald Reagan. Este portaaviones puede estar en alta mar por meses. Fue diseñado para que dure más de 50 años. De hecho, decía el capitán que todavía no ha nacido el último capitán que comandará ese barco. Son diseñados para toda la vida, son preparados para que esto crezca, para que esto vaya adelante. Este tipo de barcos, este tipo de embarcaciones tienen un propósito específico. Estos son el tipo de barcos que cambian la historia de la humanidad. Estos son los barcos que hacen la diferencia militar a nivel mundial. Ninguna otra nación tiene el poderío de los barcos navales que tiene Estados Unidos. Y mire, este tipo de barcos, por ejemplo, pesan más de 90,000 toneladas. Pero ahí no hay absolutamente nada para descansar. Ahí no hay absolutamente nada, casi nada para entretener. Ni una sola persona. Viajan más de 5,000 personas, se suben a este barco. ¿Y sabe cuántos turistas se suben a ese barco? Ninguno. Ninguna persona se sube pensando que me entretengan, que me diviertan. Ninguna persona se sube pensando a ver a qué aventura me lleva. 5,000 personas en cada uno de estos barcos, y cada uno de ellos tiene una misión y un propósito específico.
Estos barcos de guerra pueden estar por meses en alta mar, son nucleares y tienen una energía capaz de estar en el momento que se les requiera. De inmediato están siempre listos a las órdenes del presidente. Tienen la capacidad de purificar su propia agua y de ser reabastecidos en alta mar de alimentos. Tienen la capacidad de ser reabastecidos y llevan aeronaves por todo el mundo. Están ilimitados si así lo requiere. De hecho, estos barcos son tan impresionantes que cuando estos barcos están en alta mar, tienen su propia policía, tienen sus propios bomberos, tienen su propio hospital y cada día realizan al menos 2 cirugías. Hasta su propia oficina de correos con su propio código postal, su departamento de basura, de desechos, de mantenimiento. Todo estas son pequeñas ciudades andantes. De hecho, dijo uno de los capitanes del barco, Ronald Reagan, decía lo siguiente: para que se den una idea, yo dirijo un reactor nuclear que en su techo tiene un aeropuerto y en medio viven 5,000 personas, una pequeña ciudad navegando. Es tan fuerte la rutina diaria que rápido podría convertirse en un caos. Pero hay una pequeña gran diferencia, y es que todas las personas que están en este barco tienen una disciplina y un propósito tan específico, un sentido de responsabilidad, que ninguna persona en ese barco está ahí de más. Nadie está en calidad de turista, nadie sobra, nadie está perdiendo el tiempo. Practican ejercicios, trabajan fuertemente en las disciplinas diarias de los barcos. Y sabe, ese tipo de barcos en realidad son los que se parecen a lo que es la iglesia en realidad. Cuando Jesús tomó a sus discípulos, Él los llamó a predicar la palabra de Dios. Él les pidió que sanaran enfermos, que echaran fuera a los demonios, e inclusive les dio un título, los llamó apóstoles. Diga conmigo, apóstoles. El término apóstol no es un término religioso, menos es un término turístico. El término apóstol es un término militar. Era algo que tenía que ver con la guerra. Si Jesús hubiera vivido en este tiempo, yo me imagino que hubiera estado viendo esos portaaviones y hubiera pensado que sus discípulos ahí hubiera encontrado al Pedro de nuestra generación, y se hubiera subido y le hubiera hecho ahí boga mar adentro. En uno de estos, estoy seguro. Y ahora ustedes pelean por el mundo, pero yo los haré guerrilleros del reino de los cielos. Porque este es el tipo de cultura que Jesús tenía en mente cuando levantó a su iglesia. No estaba pensando que la iglesia se convirtiera en miles de personas sentadas en una silla sin ningún compromiso, básicamente yendo cada domingo a que los entretengan, los alimenten, siempre queriendo que regresar a tierra, y siempre viviendo esa dualidad. Vamos de turistas a la iglesia y regresamos a nuestra vida diaria entre semana. Dios nunca pensó que esto fuera la iglesia. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando creó la iglesia. Estos portaaviones tienen 20 pisos de altura, ¿no? Y el poderío militar es impresionante. 5,000 toneladas de municiones. Y lo más fuerte lo realizan sus marinos. Son los marinos los que llevan la gran responsabilidad de estos barcos. Es el cuerpo naval, el cuerpo de marinos los que llevan a cabo estas trabajas. 0 turistas, digan conmigo, 0 turistas. Entrenados y dedican su vida a una misión y a un propósito. Cada uno de ellos aprende las disciplinas que necesita aprender, se especializa en lo que tiene que hacer. Cada uno de ellos, miren, hay 400 personas en la cubierta de los portaaviones. Despegan, pues tienen la capacidad de despegar aviones cada minuto y de que aterricen aviones cada 2 minutos. Esto es mucho más rápido que los aeropuertos normales que están en tierra. Por si fuera poco, los aviones tienen que despegar y aterrizar en un barco que se mueve, que oscila, que está avanzando. Tiene que haber toda una coordinación de trabajo impresionante para cumplir su objetivo. Y no puede haber una sola persona distraída. Otro capitán decía lo siguiente: mira, si tú no tienes la capacidad de atender 3 teléfonos al mismo tiempo mientras sostienes una conversación con 2 personas sin perder la concentración, entonces no estás capacitado para este trabajo. Algunos lo consideran uno de los trabajos más peligrosos del mundo.
ser un naval. Ellos se encargan de despegar naves, de aterrizar naves. Ellos todos son un solo cuerpo con un solo objetivo. Resulta que de entre los 5,000 personas solamente hay 100 pilotos, 100 personas que aterrizan y despegan, organizados en grupos pequeños. Sin embargo, no todos están pensando: hey, yo quiero llevar el timón de la nave. No están pensando todos: hey, a mí me gustaría ser de los que elevan las naves. Hay 4,900 personas sirviendo a un barco para que solo 100 personas puedan despegar y aterrizar una nave. Les platico esta mentalidad porque a veces en la iglesia todo el mundo quiere ser el pastor o el que dirija la alabanza. Todo el mundo quiere ser el que coordina a los niños. En vez de identificar que somos todos un solo cuerpo y que en el cuerpo de Cristo no hay un solo miembro que no sea valioso ni importante. No hay un solo miembro que Dios lo haya puesto nada más para que esté ahí. No, en todos nosotros hay un propósito. Hay un propósito sobrenatural. Miren algunas de las imágenes de los navales trabajando en estas naves impresionantes. Diga conmigo: esto se parece a la iglesia. Vamos, dígalo bien fuerte: esto se parece a la iglesia. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, la traducción de Message. Mira lo que dice la Biblia. Cuando Jesús llegó a la aldea de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿qué es lo que la gente dice sobre quién es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: algunos piensan que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y qué tal ustedes? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Simón Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús regresó y le dijo: Dios te bendiga, Simón, hijo de Jonás, quien no supo la respuesta por los libros o por los maestros. Mi Padre que está en el cielo, Dios mismo te permitió entrar en el secreto de quién soy yo en realidad. Y ahora voy a decirte quién eres tú y quiénes realmente son ustedes. Tú eres Pedro, la roca. Esta es la roca en la cual voy a construir mi iglesia. Diga conmigo: la iglesia de Jesucristo. Una iglesia con una energía tan expansible que ni siquiera las puertas del infierno podrán mantenerlo afuera. Y no es todo, dijo Jesús: tú tendrás libre y completo acceso al reino de Dios, llaves para abrir todas y cada una de sus puertas. No más barreras entre el cielo y la tierra, ni entre la tierra y el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo, y un no en la tierra es un no en el cielo. E hizo jurar a los discípulos este secreto. Les hizo prometer que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Ayúdenme a predicar. Levanta conmigo tu mano derecha y di con todas tus fuerzas: la iglesia. Dígalo fuerte: la iglesia es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Y solamente los que lo crean aplaudan a Dios, pero bien fuerte. Bien fuerte. Les enseñaba el poderío naval, porque en la actualidad el poderío naval, los barcos que vimos hace un momento, son la fuerza militar más poderosa del mundo. Pero voltea a ver a tu vecino y dile: hay una fuerza más grande en ti. Hay un poder más grande en ti. No lo creen. Lo dicen como si fuera rutina religiosa. Me encantaría que ustedes pudieran viajar a San Diego en los Estados Unidos y pararse y ver esos portaaviones, esos edificios flotantes. Dicen que el tamaño a lo largo, si pudieran levantar esos edificios, esos portaaviones serían más altos que el Empire State. Me encantaría que los vieras, que vieras las toneladas, miles de toneladas ahí, que vieras a todos los navales, los misiles, los aviones, y que después digas fuerte y con todo tu corazón: hay un poder más grande en la iglesia. Entonces lo dirías en un tono diferente.
Voltea con tu vecino y dile: hay un poder más grande en ti, en la iglesia. En ti hay un poder más grande. Porque Cristo Jesús no le dejó su poder a los militares ni a los presidentes, no lo dejó en las universidades. Cristo Jesús no heredó su poder a los intelectuales de nuestra generación. Cristo Jesús dejó su poder a la iglesia, un poder que no tiene límites, una autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alguien que le aplauda a Dios, que lo crea, que lo entienda. Jesús dejó su poder a la iglesia, a la iglesia. Ahora piensen que todos los que se subieron al primer barco, los turistas con sus gorros así, sus bermudas, sus cámaras aquí, piense que llenamos este tipo de barcos con 5,000 de esos turistas. ¿Qué iban a hacerle a ese barco? ¿Cuánto tiempo crees que ese barco podría seguir en flote, mantener el rumbo? ¿Qué tú crees que podrían hacer con las bombas? Ay, mira, mijo, a ver, tómame un selfie aquí en la bomba y póngatelas, ¿no? Diga conmigo: los turistas no pueden operar una nave militar. Y a veces creemos, nos desesperamos y pensamos que con un corazón de turista podremos manejar el poder de Dios que está a nuestra disposición. A veces creemos que simplemente con visitar a la iglesia, no tener un compromiso, creemos que simplemente con asistir el domingo para que la música nos entretenga, para que los pastores nos alimenten, para que los maestros de los niños les enseñen algo a nuestros hijos, pensamos que con eso podemos blandir el poder que tiene la iglesia. Pero no es así. La iglesia, la identidad original de la iglesia no es de turistas. Dios no nos llamó para visitar su iglesia, sino para ser la iglesia. En el primer barco, la gente tiene que pagar para subirse a ellos. Se compra el boleto. Uno no puede entrar de polizón. En el segundo barco, los navales pagan por subirse o les pagan por subirse. La cosa empieza. Algunos ya nomás vieron el pago y ya empezaron a abrir más los ojos esta mañana. Mientras los turistas pagan grandes cantidades por subirse al barco, a los navales les pagan. Y algunos de ustedes están pensando: pastor, no sé si siento que estoy pagando mucho por la iglesia. Tienes un corazón de turista. Porque cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, la bendición de Dios está en tu vida siempre. Dios no manda a la guerra a soldados sin darle su bendición, sin darle su provisión, sin darle su salario. ¿Ustedes creen que Dios tiene un soldado mal pagado? ¿Ustedes creen que Dios tiene un ejército mal nutrido? No es así. El problema es que queremos venir a la iglesia como antes visitábamos las iglesias de las diferentes religiones. Decíamos que éramos de alguna religión solo por una tradición, pero no dejábamos que la iglesia, el poder de Dios, definiera nuestras vidas. Saben, muchas personas los domingos se rascan la cabeza y dicen: me voy al desierto de los leones, me voy a Chapultepec o voy a la iglesia. Me voy a Temisco, al rollo, o vengo a agarrar una cámara en la iglesia. Y saben, los que tienen un corazón militar, los que entienden cuál es el verdadero propósito de la iglesia, no visitan la iglesia como turistas. Ellos son soldados con una responsabilidad, con un ADN y con un propósito. Le estoy hablando a la iglesia correcta esta mañana. Le estoy predicando a la iglesia que escuche esto. Alguien apláudale a Dios. Pedro dijo: tú eres el Cristo. 2, tú eres el Mesías. 3, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús mandó que guardaran silencio? ¿Por qué Jesús mandó que esa declaración no la dijeran a la gente? ¿Saben por qué? Porque la gente puede repetir esa declaración porque la leyó en un libro. Las personas pueden repetir lo que un maestro les enseñó. Digan todos: Jesús es el Mesías, y lo dirían. Digan todos: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo repetirían. Pero hay una gran diferencia cuando el Padre Celestial lo revela en tu corazón. Te revela que no estás sirviendo a una religión vacía. Te revela que no estás dedicando tu vida, no le has entregado tu vida a un muñeco colgado sin vida, que no le estás rindiendo tu vida a un iluminado. Cuando Dios te revela que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por el Hijo del Dios viviente, amigos, esta cosa cambia.
Aquí la dimensión empieza a cambiar, porque ya no depende de si Mayito, si Héctor me saludaron o me sonrieron. Es que ya no voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Es que el pastor Josué no me saludó. Es que Arturo y Indira andan hablando mal de mí. Eso no importa. Cuando uno tiene una revelación de quién es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios que vive y que da vida. Oh, esto es diferente. Esto es diferente. Cuando te lo enseña un maestro, cuando lo lees en un libro, se te olvida. Pero cuando te lo revela el Padre, te marca la vida. El resto de tus años, el resto de tus vidas, vives por una convicción. Le estoy sirviendo a un Dios viviente. El poder que me ha dejado, el poder que me ha heredado, no es una ficción, no es un cuento, es un poder real, sobrenatural. Pero esto no lo pueden declarar quienes viniendo a la iglesia solamente tienen un corazón de turistas. De turistas. Si yo soy un turista en un barco y voy al gimnasio a hacer ejercicio y uno de los aparatos está descompuesto, ¿qué hace el turista? ¿Va y se queja? Oiga, va con el gerente, el encargado. ¡Ey! ¡No sirve el aparato! Ahora, ¿qué hace un naval si se da cuenta que una bomba no está en su lugar, que un tornillo no está en su lugar? ¿Qué hace el naval? Va y voltea con tu vecino y dile: ¿corazón de turista o corazón naval? Corazón militar. ¿Visitamos la iglesia o somos la iglesia? Nos subimos a la iglesia para que nos entretenga por un rato, nos divierta, se nos olviden las broncas que tenemos en casa, o nos subimos al barco de la iglesia porque tenemos un propósito y una misión. Al mismo tiempo, tú y yo somos gente que fue bendecida por el reino de Dios, que fue bendecida por la iglesia, pero al mismo tiempo somos personas que ahora servimos a los propósitos del reino de Dios, que ahora trabajamos para que otras personas conozcan a Cristo, se afirmen en el Señor, mientras disfrutamos la bendición de Dios, mientras recibimos la presencia de Dios, y al mismo tiempo servimos a los demás. Al mismo tiempo predicamos a los demás. ¿Quién dice amén? Los turistas, y no sé si les ha pasado, no estoy hablando en contra de los turistas, mira, hablando en lo natural, vámonos de vacaciones, súbete a un barco. A ver si este año organizamos un retiro de parejas en uno de estos barcos. En lo natural está padre, pero no podemos tratar a la iglesia como si fuera un barco de turistas. Mira, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que nos vamos de vacaciones y luego cuando regresamos de vacaciones necesitamos 1 o 2 días para tomar vacaciones de las vacaciones. ¿Les ha pasado? Porque uno se va con la idea de descansar, pero regresa a veces hasta más cansado. ¿Si es así o no es así? Estamos vacaciones de las vacaciones. El otro día una persona que estaba un poco desanimada en su relación con Dios, estaba un poco desnutrida espiritualmente, me dijo: pastor, necesito unas vacaciones del ministerio. Como si las vacaciones del ministerio fueran a fortalecer nuestra fuerza, nuestra vida o nuestro corazón. Cuando tenemos una mentalidad de turistas, sí lo pensamos así. Necesito un poco de tiempo, pastor. Ahí le encargo a ver quién toca la batería. Ay, a ver quién canta. Yo necesito un tiempo de descanso. Pero aquellos que sabemos que tenemos un propósito, al mismo tiempo que descansamos, estamos cumpliendo nuestra misión aquí en la tierra. El que lo entienda, apláudale a Dios bien fuerte. Oh, si alguien lo entiende, dígalo bien fuerte. Así que en estos días la iglesia se va a caracterizar, se va a diferenciar por un grupo de personas que hayan leído en un libro que Jesús es el Mesías, o que le hayan dicho a un maestro que Él es el Mesías, o por otro lado se van a caracterizar porque tengan una revelación en su corazón de a quién le entregaron su vida, de a quién le están sirviendo. Una declaración tan poderosa debe ser escondida de la gente. No es que deba ser escondida de la gente, pero mira, mientras la revelación no es personal, uno se va dando cuenta que le tiene que estar insistiendo a la gente: ándale, ven a la iglesia, mijo, ven a la iglesia, y allá en la iglesia te doy tu domingo.
Y bueno, viene a la iglesia, ve la música, pues está medio chévere. Y hay algunas dudas que tengo. ¿Cuáles dudas tienes? Muchas, pero ¿cómo cuál? Mencióname 3. La mayoría de la gente que me dice que tiene dudas respecto a esto y le pregunto, dime 3 o 5. Si tienes muchas, serían como 100. Nada más dime 5. No me dicen ni 2, ni 2. Realmente lo que tiene nada más es pero ¿saben por qué? Porque no tiene una revelación en su corazón de quién es el Mesías. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia con el deseo de matarla. Iba montado en su caballo hasta que un día tuvo una revelación del Mesías y de quién es él. Se bajó de su caballo, agarró todo su intelectualismo, toda su formación religiosa, la tiró a la basura con tal de llegar a conocer bien a aquel que lo había llamado. Y en estos días yo estoy seguro que Dios quiere traer un gran avivamiento a nuestra ciudad. Pero no lo va a hacer sobre hombros de personas que tengan un corazón de turistas, sobre hombros de personas que vengan a visitar a la iglesia, a echar una mano de la iglesia, simplemente a que la iglesia nos alimente. No, este avivamiento va a ser llevado a cabo sobre hombros de personas cuya identidad haya sido marcada por esta poderosa declaración. Una roca, un cimiento, digan conmigo, una roca. ¿Sabe? Una roca, cuando uno la ve en la calle, es inservible, fría, seca, ahí abandonada, no tiene mucho valor a menos que sea una roca de oro. Sin embargo, cuando la escogemos como un cimiento, la cosa cambia. Cuando agarramos una roca sin vida y sin propósito y decidimos convertirla en un cimiento, aquí la historia cambia, porque los cimientos se escogen según lo que se va a construir sobre ellos. Piensa conmigo a Jesús diciéndole a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No estaba Jesús hablando de que Pedro se convertiría en el primer papa de la historia. Estaba hablando del corazón de discípulos, de la declaración que Pedro había hecho y cómo en su vida esa declaración era una realidad y una convicción. Y es sobre esa piedra que el Señor Jesús edificará su iglesia. Aquí hay un eterno debate. Muchos teólogos dicen que esa roca es Cristo Jesús, y yo lo creo por lo que dicen otros versículos de la Biblia. Cristo Jesús es la piedra que otros desecharon. Él viene a ser el ángulo sobre el cual se sostiene todo el edificio. Pero yo aquí estoy viendo a Jesús diciéndole a Pedro el mismo nombre que después se definiría para Cristo Jesús. Y es que esa declaración, esa convicción en Pedro hacían que Cristo Jesús fuera la piedra y el cimiento de su iglesia, viviendo en Pedro, dentro de Pedro. Porque Cristo Jesús se iba a ir en unos meses al cielo. Cristo Jesús se iba a ir a la derecha del Padre. ¿Y quién se iba a quedar aquí en la tierra? Pedro. Pero no podía dejar a un Pedro con un corazón turista. No podía dejar a un Pedro como que alguien que visita la iglesia, alguien que se entretiene de la iglesia. Le habla a Pedro. Esa declaración tiene que ser el cimiento sobre el cual voy a construir mi iglesia. Mira cómo dice el diccionario: los cimientos tienen capacidad de carga. ¿Capacidad de qué? Yo sé que para muchas personas, cuando ven una casa, lo único que ven es la fachada y el color. Ay, está bien linda. El jardincito que está enfrente. Ay, vamos a comprar la casa por el jardincito que tiene enfrente. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, fuimos a ver unas casas lindísimas, colores preciosos, jardincitos. Y de repente digo: a ver, mi amor, pues vente, vamos a ver un poquito más allá. Está la etapa del fraccionamiento que apenas están construyendo. Vamos a mirar las varillas y los cimientos que utilizaron. ¿Y sabe qué me encontré? Que esas casas, en vez de construirlas con varillas, las construían con alambrón. ¿Es cierto o no es cierto, mi amor? Los cimientos, en vez de ser unas planchas sólidas y gruesas, eran capas delgadas de cemento. Un buen cimiento tiene la capacidad de carga. Viene a ser la parte más importante de una construcción: cimiento. A ver, voltea con tu vecino y dale un masajito en los hombros. A ver, dale un masajito ahí. Ah, mira qué sonrisa te puso. Pero a ver, ahora agarra con tus manos y dale carga en los hombros. El que tiene el corazón de turista
viene a que le den un masajito. Ay, deme un masajito, pastor. Hábleme de las bendiciones de Dios. Ay, sí. Hábleme de la sanidad. Ay, sí. Por aquel que tiene una revelación de Cristo, tiene un corazón capaz de cargar. ¿Capaz de qué, iglesia? Dile a tu vecino, ¿capaz de qué? Cargar. ¿Saben? El ministerio es una carga. Jesús dijo: lleven mi carga, lleven mi yugo. Porque yo veo muchos turistas que cuando el ministerio parece una carga, ya no quiero servir, pastor. ¿Por qué? Porque es una carga. ¿Quién te dijo que el ministerio no era una carga? Es una carga ligera, es una carga que hay que llevarla. Pero los que tenemos un corazón como Pedro, una piedra que se va a convertir en el cimiento de la iglesia, no nos espantamos cuando hay que cargar. Voltea con tu vecino y dile: ¿te espantan las cargas? ¿Te espantan? Ay, no, pastor. Mire, yo sí quisiera danzar para Cristo, pero tengo aquí me da un calambrito chiquito y cada vez que brinco, pastor. Está padrísima la iglesia, pastor. No habrá un ministerio donde no me toque cargar los tubos o cargar los cables. Fíjense que a mí eso de las cargas no se me da. Y ahí es donde nos damos cuenta que la gente tiene un concepto diferente de lo que es la iglesia. Dígalo conmigo bien fuerte: la iglesia es la organización más poderosa del mundo. Dígalo. Pero si la iglesia no ha manifestado su poder, es porque en la actualidad muchas de las iglesias, esta iglesia a lo mejor contada entre ellos, había estado llena de personas con un corazón de turistas y no con un corazón militar. Claro, ¿a quién le gusta venir el domingo después del trabajo, de que estuvo todos los días trabajando, y que llegando a la iglesia le digan: oye, el ministerio es una carga? No, eso está medio feo. A mí como que ese mensaje no me gusta que lo prediquen. Mejor voy a buscar una iglesia donde me den masajito en los hombros, que me digan: tú puedes, eres el campeón que hay en ti, mira, tú eres ahí y viene mi lado. Pero la realidad de las cosas es que la iglesia no está mostrando el poder de Dios en este tiempo hasta que no transformemos nuestros corazones, hasta que no cambiemos el enfoque por el cual estamos viviendo en este tiempo en la iglesia. Dígalo conmigo fuerte: los cimientos del reino de Dios en la tierra son los discípulos. Dice Wikipedia que la función de los cimientos es transmitir su carga o los elementos que se apoyan en ella en el suelo o en la tierra. A ver, ¿no les hace un poquito de sentido espiritual esto? Hasta Wikipedia nos predica. Los cimientos tienen la capacidad de transmitir su peso a la tierra. Por eso Jesús, cuando le habló a Pedro de la misión y de su propósito, le dijo: Pedro, ya no va a haber más puertas. Un sí aquí en la tierra será un sí en el cielo. Un no aquí en la tierra será un no allá en el cielo. Porque lo que Dios estaba pensando es que la iglesia transfiriera el peso del cielo aquí a la tierra, la bendición, los alcances, la filosofía, la cosmovisión del cielo aquí a la tierra. Pero para poder lograrlo necesitamos tener un corazón de discípulos, tener una identidad más como un cimiento que como una visita o un turista. La calidad de un cimiento depende enteramente de lo que se va a cargar en ese edificio. Mira, no soy un arquitecto. Por acá hay una hermana nuestra que es arquitecta, ella sabe mejor de estas cosas. Pero uno pone un cimiento según las características del edificio que se va a construir en él. ¿De qué tamaño es el reino de los cielos? ¿De qué tamaño es el peso del reino de los cielos? Y de repente nosotros queremos traer el cielo a la tierra, pero teniendo unos cimientos en nuestra fe endebles. Pasa un vientecito que nos hace abandonar la fe. Cualquier circunstancia. Es que me vino a visitar mi primo Chencho el domingo, y en vez de que te lo traigas a la iglesia, él te lleva al estadio. Es que, pastor, ¿qué cree que se me rompió un pedacito de muela? Y en vez de que vengas con el resto de tu muela aquí a alabar al Señor, el pedacito de tu muela te saca del propósito.
Es que no sé, pastor, el otro día vi en internet que los pastores se enriquecen y yates y cosas. Yo por eso no diezmo. Y de repente nuestras convicciones de fe no están basadas en la Biblia, firmemente cimentadas. Si no vivimos por lo que dice la palabra de Dios, si no abrazamos lo que dice la Biblia como una filosofía de vida fuerte, firme, clave, no podemos ser esos cimientos, esos discípulos que Dios tenía pensado en su corazón. Yo quiero que pienses si en ese tiempo, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una iglesia de una misión o una iglesia de entretenimiento? Una iglesia de entretenimiento siempre estará buscando cuál es el nuevo show. Ay, pastor, esa canción ya me la sé. ¿Cuál es la nueva? Ya canté otra. Pastor, a ver, predique otra cosa. Ese mensaje ya me lo sé. Porque la iglesia que tiene un corazón de turista siempre está buscando cuál es el nuevo show. Hay pastores que ya no saben. Ay, ahora cómo entretengo a la iglesia. Voy a poner una nariz de payaso y les voy a avanzar así. Hermanos, somos la palabra. No. Iglesias mimadas. De verdad mimadas. Vienen a la iglesia, se cruzan de brazos, miran al pastor como si fuera su enemigo, miran al ministerio como si fueran sus broncas. En vez de venir a la iglesia a remangarnos las mangas, venimos a recibir, venimos a cantar, pero luego nos salimos a predicar, a evangelizar. Traemos un alma, nos sentamos junto a ella para explicarle la palabra de Dios. Al mismo tiempo que disfrutamos la vida de Dios, somos parte del propósito de Dios aquí en la tierra, aquí en la ciudad. Eso a un nivel fuerte de compromiso. ¿Saben? Mucha gente cuando empieza a oír este mensaje se empiezan a bajar del barco. Empiezan a rascarse la cabeza y a decir: ay, creo que me subí al barco equivocado. Le pasó a Jesús. Mientras Jesús sanaba a los enfermos, mientras Jesús le enseñaba, le daba de comer a la gente, miles de gentes atrás de él, 5,000 así rápido. Tortas gratis. 5,000 llegaron tempranito al culto. Pero cuando Jesús empezó a enseñarles que la vida cristiana era un desafío, era un reto, que no podíamos abrazar la fe en Cristo si seguíamos abrazando el mundo, entonces la gente empezó a bajarse del barco. Hoy creo que me voy a bajar del barco, me subí al barco equivocado. Me gustan los barcos con albercas, toboganes, espectáculos, buffets inalcanzables que me llevan por el océano, que tienen sus camastros donde yo me siento, trueno los dedos y alguien viene a servirme café, refresco, me trae nachos a la alberca. Pero esa no será la iglesia a la cual Dios le entregue el avivamiento más poderoso de nuestra ciudad. No será esa la iglesia. Es una iglesia que sabe vivir como discípulos. ¿Somos una generación de entretenimiento o somos una iglesia de discípulos? Pastor, ¿y cómo se ve una iglesia de discípulos? Iglesia clandestina en China, reuniones secretas de oración y de lectura de la palabra de Dios. Tienen tanta hambre por la palabra de Dios que habría usted de ver cómo lloran la primera vez que les traen una Biblia en sus manos. Tienen tanto respeto por la palabra de Dios que aunque el gobierno los persigue, que aunque está prohibido legalmente congregarse, ellos agarran subterráneos, ellos agarran casas a escondidas, están buscando la presencia de Dios. Oiga, ahí no hay mucho color, ahí no hay mucho entretenimiento, ahí no hay gente haciéndoles show a las ovejas para que no se les vayan de la iglesia. ¿Sabe qué hay? Vidas rendidas a Jesús. No me sorprende que China para el 2030 sea el país que más cristianos tenga en todo el mundo. Y este cristianismo no está en hombros de personas que visitan la iglesia con un corazón de turistas. Ese crecimiento está en hombros de discípulos. Amigos, he visitado muchas iglesias alrededor del mundo. He mirado iglesias en América Latina, en Estados Unidos. Créanme, mi esposa y yo hemos invertido dinero para mirar las iglesias y lo que está Dios haciendo. Y siempre que vemos una iglesia en la cual se está manifestando realmente el poder de Dios, que realmente está manifestando la voluntad de Dios, siempre es una iglesia sobre hombros de discípulos. Uno lo mira, impresionante, discípulos.
Discípulos que están ahí. 2.500 parejas cristianas casándose en Corea. 2.500 parejas que le dicen no a la unión libre, que le dicen no al desorden. ¿Te imaginas? Ahora te digo una cosa, la Ciudad de México es de las ciudades más pobladas del mundo. China arrestando cristianos, cristianos permitiéndose ser arrestados antes que negar su fe. Hay personas que no son capaces de publicar en Facebook toda clase de tonterías absurdas, pero no son capaces de compartir un versículo de la Biblia, porque entonces sus amigos ya no les van a dar un like en Facebook, los van a bloquear de amigos. Dígame, ¿acaso ese es un discípulo? Porque yo le veo más cara de turista. ¿Acaso esa es una persona en la que el poder de Dios se pueda manifestar realmente? Yo creo que no. Mire las reuniones de oración en China, abarrotándose hasta las calles. La gente, yo no sé si la gente alcanza a oír allá afuera del edificio, pero sí pueden afuera hincarse para orar. Diga conmigo fuerte, discípulos. Vamos, dígalo fuerte, discípulos. Yo creo que ha de ser, Jos, porque ninguno de ellos tiene trabajo. Por eso pueden ir a la iglesia a orar. Julián, ha de ser porque todos estos, ¿sabes por qué está así tan llena de oración la iglesia? Porque todos viven así cerquita. ¿Qué crees, Héctor? Que en China no hay fútbol, por eso la gente puede orar ahí. ¿Qué crees? Que la gente en el horario en China no hay? ¿Sabes por qué oran? Porque tienen un corazón de discípulos. No es que el tiempo que les sobra lo dedican a orar. Un discípulo hace el tiempo en su agenda para orar con la iglesia, porque entiende el poder que hay en la oración. Alguien apláudale a Dios que lo entienda, que lo crea. Discípulos orando, discípulos intercediendo. Esta es una iglesia en Guatemala. En Guatemala, una iglesia más grande que el Auditorio Nacional. Miles de personas adorando a Dios. ¿Y sabe quién construyó esa iglesia? Yo me sospechaba que habían sido políticos o empresarios. Yo de verdad, y no. El día que platiqué con el pastor de esta iglesia, nos dijo: esa iglesia lo construyeron los discípulos. Yo ya estaba en un templo bien cómodo, grande, que habían 3,000 personas, pero los discípulos me dijeron: pastor, necesitamos una iglesia más grande. Y yo les dije: oigan, una iglesia más grande es mucho más cara, ustedes la van a pagar. Y ellos dijeron: sí, pastor, nosotros la vamos a pagar. Discípulos. Y ahí está. Hasta el presidente de la nación, fue el día que la inauguraron, con ojos abiertos, no podía creer lo que los discípulos pueden hacer. A mí me sorprende encontrar por la iglesia músicos que no se han decidido si son artistas o son discípulos. Cuando les conviene juegan del lado de ser artistas. Entreténganme, denme. Pero los músicos que Dios va a usar en nuestra generación, no importa si tienen grandes talentos o no, si tienen un corazón de discípulos, si son como esos cimientos que Dios puede utilizar. 450,000 cristianos adoran en secreto en Irán a pesar de la persecución política. Pero nosotros en México no tenemos esa persecución. Por eso el domingo decimos: no, me voy a la barbacoa. Por eso le tenemos que estar diciendo a la gente: hey, tiempo con Dios. Y la gente: no, tiempo con Dios, no. El libro que utilizamos para leer la Biblia todos juntos como iglesia, es que está bien caro. Yo no puedo creer que 3 tacos de suadero valgan más que el tiempo con Dios, y que la gente piense que es caro. Alimento para un mes. Pero mire, 450,000 cristianos adorando. Digan conmigo, esos son discípulos. Esta semana estuve leyendo el libro de Bob Sorge que dice lealtad.
Y de repente no pude seguir leyendo y empecé a llorar. Porque Dios nos invita a que seamos leales, porque Él es leal. Él es leal con el hombre. El Padre es leal con el Hijo. El Hijo es leal con el Padre. El Espíritu Santo es leal a Cristo y Cristo es leal al Espíritu Santo. Y una declaración que me impresionó es que Dios siempre ha buscado en la historia de la humanidad hombres y mujeres que tengan un corazón con Él. Siempre lo ha estado buscando. Dios siempre ha estado buscando corazones que entiendan el enfoque y la carga que Él tiene. Y algunos piensan que si se enrolan como soldados del ejército de Dios, sus necesidades van a estar vulnerables. No es así. Si no estamos trabajando para un tirano, Dios es fiel. Dios siempre ha buscado un corazón. Diga conmigo, buscado un corazón. Y solamente cuando Dios encontró un Noé, primero encontró un Noé y después pudo mandar un diluvio. Primero encontró un Moisés y después pudo traer salvación. Primero encontró un Daniel y después pudo revelar la historia de la humanidad hasta su final. Solo cuando Dios pudo encontrar un hombre con el corazón como el de Cristo Jesús, tan obediente, es que pudo ofrecerle a los hombres salvación por gracia. ¿Y sabes algo? Solo cuando Dios encuentre una iglesia con una identidad bien definida, con su confianza sólida y con un compromiso intencional, incondicional a Él, será cuando Dios envíe el avivamiento más grande que nuestra ciudad jamás ha experimentado. Dios está buscando corazones. ¿Y sabes por qué los busca? Porque no hay muchos. A Dios no le importa que seamos una iglesia pequeñita en el sur de la ciudad, cuya historia se remonta apenas a 9 años con un grupo. Esas cosas a Dios no le importan. Dios está mirando si esta iglesia está llena de turistas o llena de soldados. Póngase de pie conmigo, por favor, iglesia, para orar. Alguien dé un aplauso a Dios que este día haya aprendido algo. Dios está buscando una iglesia y esa iglesia pueden surgir de catacumbas. Esa iglesia puede surgir de los barrios más pobres. Esa iglesia puede surgir de la gente que no tenía grandes estudios ni de la que se esperaba grandes cosas, siempre y cuando tenga un corazón enfocado.